Entonces, imagínate imagínate la inquietud agnóstica, eh, las preguntas, las inquietudes, las dudas. La pregunta sería para ustedes, ¿los muchachos encuentran espacio en sus ministerios para que sus demandas, sus preguntas, sus dudas ateas o agnósticas encuentren espacio entre ustedes? ¿Hay solidaridad, hay comprensión, hay facilidad para que ustedes lidien con las preguntas difíciles? Porque hay algunos que desean pensar su fe antes de vivirla. Otros la quieren vivir y otros la quieren compartir. Entonces, ahora, ¿cómo concebimos la idea? O sea, imagínate, hay muchos que tienen ideas de Dios que se escapa un poquito del concepto tradicional. Y otros tienen idea de la iglesia también. Porque muchos de lo que ustedes dijeron, casi la mayoría, son ideas bíblicas y algunas incluso dieron ideas eh, bastante de este tiempo, ¿no? Me parece que Daniel hablaba sobre la diversidad. Y ese es un tema de mucha preocupación, porque hoy en día el gran desafío es definir a qué llamamos diversidad. ¿A qué llamamos diversidad? Uno ya sabe lo que quiere decir el mundo con diversidad. ¿Cómo vamos a celebrar la diversidad? ¿De qué manera? O sea, ¿hay restricciones para la diversidad? ¿Hay fronteras para la diversidad? Entonces, hay que caminar con ese lenguaje, porque hoy en día tenemos que estar muy conscientes de, del poder del lenguaje. Una de las cosas que yo hago habitualmente en las redes sociales o en conversaciones habituales, cuando un joven me dice, no, es que yo pienso que la iglesia tiene que entrar en una reingeniería. Y antes de decir amén, yo digo, ¿sabes qué? Necesito entender a qué te refieres con reingeniería. O la iglesia debe ser más amorosa. Bueno, yo entiendo, pero no quiero interpretarte. Quiero que tú me digas, quiero que la fuente misma me diga a qué te refieres cuando dices más amorosa. Hoy en día hay que preocuparse de eso, porque antiguamente cuando uno decía, la iglesia es una, y ya como que todos pensábamos lo mismo. Hoy no. Hay una tremenda diversidad. Y si yo digo, la iglesia es una, tú dices amén, pero hay que empezar, ok, ¿por qué dices amén? ¿Cómo concibes el concepto de uno, de unidad? Y yo estaba conversando con un pastor, porque un pastor está sufriendo. Él está en un barrio, en un lugar que es casi 100% hispano. Y hay una iglesia de Dios americana allí por años trabajando. Y esta congregación hispana es de la iglesia de Dios y está allí. Y la iglesia americana no ha sido sensible. Primeramente es hermana, es de la misma denominación. Le está doblando el cobro de la renta y aparte de eso le ha hecho un montón de complaint y le reduce las cosas y presiona a la iglesia. La iglesia no se ha sentido acogida. Entonces, pero tienen unos tremendos eslogans, la iglesia americana, que dice, somos uno, 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 y por todos lados, y solo los eslogans. Entonces, quisimos conversar con el pastor sobre qué significaba para él ser uno. Y teniendo a una iglesia hispana, americana, hispana, allí, eh, trabajando en su localidad. Y él me contó, yo antes estaba en una iglesia episcopal, y el episcopal me decía, simplemente dame una ofrenda, qué bueno que estás acá, porque este es un barrio mayormente hispano. Pero por querer ayudar a la iglesia americana, Iglesia de Dios, hermana, se fue por la Iglesia de Dios y la iglesia le cobró bastante caro y bueno, que está bien. Pero ahora le quiere doblar la cantidad. Entonces, ahí hay un problema. ¿Cómo usamos el lenguaje? Y realmente estamos usando el lenguaje correcto, pero también estamos mostrando evidencias o estamos viviendo consecuentemente con lo que decimos, con el discurso, con el lenguaje. Los jóvenes de hoy están cansados del discurso y quieren ver una iglesia más orgánica, más operante, una iglesia más consecuente, una iglesia que acoja, que pueda acoger sus preguntas, que pueda recibir sus inquietudes. Y eso es algo que hay que notar y concebir y aceptar en este punto. Entonces,
La comunidad que piensa, vive y comparte su fe. Otro elemento importante es que definimos algo interesante, varias cosas. La comunidad es diversa. La comunidad es misional. Y la comunidad es cristofánica. Este concepto de la cristofanía es algo que personalmente yo he escrito. Hice un documento sobre la iglesia, una expresión de la omnipresencia de Jesús. Y hablo de la cristofanía. La palabra fanía significa una aparición visible. Por lo tanto, la iglesia es una aparición visible del Cristo ascendido. Tomándolo de Colosenses. Colosenses dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Ahora, llevándolo a la iglesia es la imagen del Cristo invisible o el Cristo ascendido. Y es lo que decía recién Merari, la iglesia sale de Jesús y le pertenece al Señor. Por lo tanto, Él la edifica. Muy bien. Edificaré mi iglesia. Descubramos la iglesia o la eclesiología desde el pensamiento mismo de Jesús. Porque esa idea de la iglesia nos va a llevar a las verdaderas pretensiones misiológicas que quiso Jesús poner en su iglesia. Y eso nos va a ayudar para que la generación emergente redescubra la iglesia, pero siempre siendo fiel a la imaginación de Jesús. Porque una pregunta que hay que hacerse hoy día, ¿la iglesia es fiel a la imaginación de Jesús? Jesús imaginó la iglesia. Recuerden que cuando Jesús hablaba de la iglesia, todavía no estaba. Era un movimiento de 12 personas y de 70 personas. Por lo tanto, la iglesia todavía no estaba. Se estaba formando la iglesia. Primero comienza como un movimiento. Claro, ellos eran la iglesia ya, pero todavía el cuerpo del Señor no había sido partido en la cruz. Para que saliera la iglesia, primero tenía que haber la muerte y resurrección. Porque la iglesia nace de este misterio de la muerte y resurrección. Todavía Cristo no había muerto. Por lo tanto, no estaba la realidad del cuerpo partido o el cuerpo muerto y resucitado para que saliera la iglesia. Por lo tanto, ellos son seguidores de Jesús. Son la primera semilla. Y cuando muere Jesús y resucita, ahí empieza a nacer la semilla desde el misterio del Evangelio y empieza la iglesia. Muy bien. Mateo 16 habla de esta conversación íntima de Jesús con sus discípulos. Jesús le dice, bueno, a ver muchachos, esta curiosidad tan particular de Jesús. Jesús le dice, oye, ¿qué dice la gente de mí? Y la gente dice, bueno, algunos te comparan con los profetas, y me imagino Jesús riéndose, ¿verdad? Otros dicen que tú eres Elías o Juan el Bautista o uno de los grandes, o Jeremías. Me imagino a Jesús riéndose, ¿verdad? Es como Juan Carlos le preguntara a los hermanos, hermano, yo soy su pastor, ¿qué piensan ustedes de mí? Bueno, algunos dicen que tú eres el futuro Dante Hebel, ¿no? Tú eres el futuro Benny Hinn. Y entonces, me imagino a Juan Carlos ahí con esa sonrisa particular, ahí curiosa. Pero la pregunta se hizo más interesante. Es más, la pregunta fue seria, a quemarropa. Ok, ¿qué piensan ustedes de mí? Y era una pregunta comprometedora, que Mateo dice que el único que la respondió fue siempre el aventado y no siempre sabio, Pedro. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, mira, eso lo que has dicho no lo ha producido en tus pensamientos, menos tu carne. Eso ha salido de Dios. Eso se ha sembrado en ti de parte del Señor. Y dice Jesús, y sobre lo que has dicho,
y desde esta roca edificaré mi iglesia. Esa expresión de Jesús, aquí está en griego. Arriba está en griego el texto criticus, el texto crítico, y abajo está cómo se lee. Perdón, no sé si a todos les está pasando lo mismo, pero a mí en la pantalla como que se frició y no veo, ¿soy solo yo o todos tienen lo mismo? ¿Se frizó? Sí, a mí también. ¿Oh, sí? Ok, a ver, déjame un momentito. Tal vez si le paras el stop share y lo volvés Ok. para ver si funciona de esa manera. ¿Me escuchas, Juan Carlos? ¿Aló? ¿Me escuchas? Ya, a ver. Ahí se ve la pantalla. Sí, ahora lo podemos ver. Muy bien. Ok, fantástico. Muy bien. Gracias. Muy bien, entonces, las palabras griegas, acá, aquí está cómo se escribe en griego y cómo se lee. Entonces, kai epitaute, te, petra, oikodome, mouten, eclesian. ¿Cómo definimos esto? Kai y epitaute, desde esta. Petra, roca, oikodomese, yo edificaré. Mouten, mi eclesian, mi iglesia. Ahora, algo interesante. Esta parte es bastante técnica, pero eh, vamos a ir caminando juntos. Epi es una preposición que ha sido traducido como sobre. Por eso que nuestra Biblia dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es como decir, sobre la mesa he puesto este café. Sobre el escritorio está el lápiz. El lápiz está puesto sobre el escritorio. Y se usa epi, sobre. Sin embargo, aquí hay una particularidad del griego. Al estar la preposición al lado del pronombre demostrativo dativo, ocurre algo interesante. Su traducción también podría ser en la o desde la. Estas últimas opciones de traducción son muy interesantes, ya que nos introducen a ciertas consideraciones teológicas que a continuación voy a resaltar. Ok, por ejemplo, esta es la mesa. El reloj está sobre la mesa. Epi. Pero si yo digo epitaute, y es lo que estoy diciendo allí, la preposición está al lado de un dativo demostrativo. Taute es el dativo demostrativo. Esto significa que yo puedo traducir así, que el reloj ha brotado de la mesa. La pregunta ¿es posible que un vaso o un reloj brote desde la mesa? No, imposible. La mesa es una realidad. La mesa es es de madera y el reloj tiene otra naturaleza. Pero eso es el misterio. Ahora, cuando dice la escritura, epitaute petra, no está diciendo necesariamente poner sobre. Lo que está diciendo es salir de. Salir de. La inquietud o lo que quiere mostrarnos Mateo no es una idea de pueblo o de comunidad que había sido concebida en el pasado.
Porque los judíos lamentablemente miraban esto como un asunto más bien geofísico o geopolítico. Oh, somos pueblo de Dios porque somos judíos. Y redujeron todo a un concepto de raza, de una ubicación geopolítica. Pero Mateo quiere introducir un misterio. Él dice, somos pueblo de Dios, aquel que ha brotado, aquel que sale o brota o sale del misterio de la roca. ¿Sí me están comprendiendo? Muy bien. Cualquier pregunta, por favor, me interrumpen inmediatamente con toda libertad. Ahora, veamos los alcances de lo que estoy diciendo. Número 1. La preposición y dativo, epitaute, consolida el entendimiento ontológico, que significa el entendimiento del ser de la iglesia. Cuando tú entiendes que no solamente es sobre, sino desde la roca sale la iglesia, esto te da una idea ontológica de la iglesia. Ontológica significa el ser, del ser de la iglesia. Ok, somos iglesia porque hemos salido del misterio de Cristo. Es lo que decía recién Merari. La iglesia tiene un origen, y el origen es Cristo. No es ninguna otra institución, sino Cristo. Desde el misterio de su ser, ha salido la iglesia como su cuerpo. Nadie es cuerpo si no ha salido de Cristo. ¿Ok? Y esto es muy importante porque estamos redescubriendo el concepto de la iglesia desde la preocupación de Jesús. Desde la preocupación de Jesús. Nadie puede ser iglesia si no ha salido de Cristo. ¿Han leído o han leído ustedes cuando el apóstol dice una fe, un espíritu, un bautismo, una esperanza? Yo sé que lo han leído cuando el apóstol Pablo está hablando sobre del misterio del cuerpo del Señor. Dice una fe, un bautismo, etc. Cuando dice bautismo, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al bautismo en su primera etapa. El bautismo tiene varias dimensiones. Está el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Está el bautismo en las aguas. Pero hay un bautismo que ocurre en la conversión, que se llama ser bautizado en el cuerpo de Cristo. Hay mucho fundamento bíblico sobre eso. Y Pablo se está refiriendo a ese bautismo. Ser bautizado en el cuerpo. Todas las personas que se convierten al Señor, entregan su vida a Cristo, y el Espíritu Santo hace una obra de arrepentimiento y conversión, esas personas son llevadas al cuerpo del Señor para salir como iglesia. Deben salir como iglesia. Por lo tanto, cuando tú dices bienvenido a la familia del Señor, le estás diciendo a la persona que ha sido incorporada al cuerpo de Cristo, ha sido sumergido al cuerpo del Señor. Todo aquel que no ha sido sumergido al cuerpo del Señor no puede ser iglesia. La iglesia requiere este proceso. Por eso que él dice, y sobre esta roca, o más bien dicho, y desde la roca, edificaré mi iglesia, porque habla de haber sido sumergido en el cuerpo del Señor. Ahora, esto es importante. El Espíritu Santo da testimonio de que somos la iglesia. ¿Cómo sabes tú que eres la iglesia? Bueno, identifica la presencia del Espíritu Santo en ti. Cuando tú logras identificar la presencia del Espíritu Santo en ti, entonces puedes sentir el testimonio de Dios de que eres la iglesia. Eres la iglesia. Ahora, cuando hablo yo de la presencia del Espíritu Santo, no necesariamente estoy diciendo exclusivamente hablar en lenguas. Hay muchas formas en las cuales la presencia del Espíritu Santo se manifiesta en el creyente como testimonio de que el creyente es de Cristo.
El hablar en lenguas es un distintivo pentecostal. Sin embargo, hay personas que nunca han hablado en lenguas, pero tienen la operación del Espíritu Santo en ellos y una operación perfecta, completa, plena, que les da testimonio de que son parte del cuerpo. No sé ustedes, pero antiguamente había un énfasis en el tema de las lenguas cuando yo nací y yo me acuerdo que había entrado en una especie de crisis emocional, porque en los campamentos juveniles todos hablaban en lengua, menos yo. Y todo alrededor de mí hablando en lengua, y hasta yo quería, y yo le decía a mis líderes, oye, yo nunca he hablado en lengua, y ellos me decían, ¿has soñado hablando en lengua? Sí, he soñado. Ah, no, eres bautizado. Y hasta nos decían eso, de que porque había soñado, había sido yo bautizado. Pero no. Teníamos una idea demasiado religiosa del concepto de las lenguas. Y para yo estar a tono con el grupo, me ponía a hablar en lenguas, pero era simplemente mi imaginación para no quedar como poco espiritual. Pero hablar en lenguas es una riqueza del espíritu. Algunos lo tienen, otros tienen otras riquezas. Como decía una de las hermanas, reconozcamos la diversidad del espíritu. Bueno, yo le agrego eso, ella decía la diversidad, pero animémonos a pensar en esto, la diversidad del espíritu. Los movimientos del espíritu son diversos. Unos hablan en lengua, otros tienen la habilidad de profetizar, otros tienen la habilidad del servicio. Y otros, sin darse cuenta, con su calidad de vida, con su forma de hablar, con su forma de presentarse, actúan muy espiritual, bendice, el Señor habla a través de ellos, porque recuerden que el apóstol Pablo dice que en parte profetizamos. Probablemente usted ha profetizado varias veces y no se ha dado cuenta. Y ha sido de bendición para alguien sus palabras, y no te has dado cuenta de que ha habido un fluir de un don de ciencia, un don profético, pero nunca dijiste, oh, dice el Señor, aleluya. No, simplemente, oye, no, mira, te voy a decir este consejo. Y dijiste un consejo ahí, abolengo, sin ningún tipo de presentación mística, sino lo dijiste y fue profético lo que dijiste. Bueno, antiguamente, donde yo vengo, en la iglesia de Dios, si tú no decías, dice el Señor, y como que te temblaba la mano, no te hacían caso. Pero ahora no, ahora hay una diversidad, hay una expresión, hay algo de Dios, ¿no? Dios nos puede hablar de diferentes maneras. Y ahí está, reconocer la voz de Dios. Entonces, el grupo, la juventud emergente, es un movimiento que se anima a reconocer los movimientos más creativos y los movimientos más diversos del espíritu. Muy bien. Otra consideración importante de la eclesiología desde el pensamiento de Jesús. La roca es Jesús el Cristo. Ya sabemos eso. Él es el evangelio de Dios. Cristo es el centro inamovible de la fe y la narrativa de su ser, el contenido poderoso del evangelio. Y esto es muy importante, muchachos, porque hay una idea de definir la iglesia. Perdón, el evangelio. Ok. ¿Cómo definimos el evangelio? Tú le preguntas a los hermanos, la mayoría dice dar buenas nuevas de salvación. Ese es el evangelio. Pero en realidad estamos definiendo la palabra evangelizar. Porque evangelizar es un verbo. La palabra evangelizar es un verbo. Y cuando tú dices dar buenas nuevas de salvación,